Muy bien, pues entramos a la segunda parte del diagnóstico. Lo que se tiene planteado es que discutamos la organización académica por áreas teórica, histórica, metodológica, investigación, aprendizaje y qué vamos a hacer con el trabajo terminal. Entonces, pues me gustaría saber quiénes de ustedes quieren pedir la palabra. Profesor Tunal, por favor. Como ya lo he mencionado, yo sí efectivamente creo que un trabajo excepcional, llamémosle tesina o en el mejor de los casos un artículo, creo que es fundamental porque es cuando el estudiante realmente se pone a prueba de efectivamente los conocimientos que aprendió, ¿no? Entonces, totalmente desacuerdo con titulaciones cero, porque muchas universidades están optando por esto, pero esto no se hace en un trimestre, ¿no? Yo por eso digo, a ver, ¿por qué recurrir a experiencias externas si la misma el sistema UAM las tiene? La UAM, Iztapalapa y todas las unidades académicas tienen 3 trimestres para realizar un trabajo, una tesina, estoy hablando de una tesis, ¿no? Entonces, suponer, yo normalmente doy 11, ¿no? Hacen proyecto de investigación, pero llegan a 12 sin proyecto de investigación. Yo, por más mínima, como dice el compañero, que sea de investigación, no me imagino un trabajo de investigación si no le antecede un protocolo de investigación, por muy simple que sea. Entonces, la calidad que se tiene de los trabajos, pues por lo menos es dudosa. Yo creo que en ese sentido tenemos que trabajar, porque ese es el punto donde nosotros podemos validar si efectivamente los estudiantes están, pues incorporaron, ¿no? O pueden pasar de los conceptos, ¿no? De lo que se ha enseñado a la realidad. Vuelvo a insistir, también se mencionó sobre la flexibilidad. Yo no estoy diciendo que los estudiantes puedan tomar sociología del cuerpo, de las emociones en Tabasco, en el Colegio Mijes, pero sí hay una imposibilidad, incluso con la misma planta docente, es decir, para que un estudiante pueda transitar, no si quiere hacer un estudiante de sociología y quiere hacer una cosa de género, es decir, que lo asesore un profesor o profesora de la misma universidad de género, no se puede. O sea, hay mecanismos para que se puede, pero hay también procedimientos de usos y costumbres o de rencillas académicas que no dejan al alumno que un experto lo ayude a realizar su duda de investigación. La otra cosa que también quiero comentar es sobre, pues ya lo mencionó Margarita también, es decir, quiero suponer que en el momento que estamos aquí reunidos nos estamos haciendo responsables de ese plan de estudio, ¿no? Es decir, en ese sentido, yo respondiendo a la Margarita sobre cómo llegan un trimestre sin saber algo, yo me pregunto, ¿quién nos pasó? Díganme, por favor, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Yo siempre digo, ¿con quién tomaron metodología? ¿No? En 11, eso quiere decir que 10 trimestres anteriores tomaron la fase metodológica sin saber que es ya no un proyecto de investigación, un problema de investigación, ¿no? La otra cosa que también tiene que contemplar para cubrir el objetivo por el que estamos aquí, creo que el problema de que no leen los estudiantes no es un problema de la carrera de sociología, se hace más grave, ¿no? Que no consigo un estudiante, alguien que pretenda dedicarse a las ciencias sociales que no le gusta leer, hablar y escribir, ¿no? Pero pues así están las cosas. Creo que necesita un tratamiento distinto, pero pues uno hace lo que se puede, ¿no? Yo doy fase teórica normalmente de trabajo, pero no leen y me evalúan re mal, ¿no? Opté por no dar fase teórica y doy metodología. Entonces, ese tipo de cosas, estas experiencias que pueden ser anecdóticas, creo que tienen que tomarse en cuenta también en la reestructuración de un plan de estudio. Entonces, pero vuelvo a insistir, el trabajo excepcional, si bien es la parte final, es decir, creo que en él decantan todos los problemas de origen y creo que sobre eso se tiene que trabajar. Gracias. Yo siento que hay un puente todavía que se debe de tomar en cuenta entre la experiencia que tiene Álvaro como investigador, que ha tenido alumnos reconocidos por sus proyectos de investigación de manera importante, en los premios de investigación que se han estado otorgando. O sea, algo se logra, algo se ha de lograr. Entonces, algo creo que dice tu currículum y algo dice el trabajo de los alumnos, que no debemos mandar al cesto de la basura nada más. Por eso dije, cuidado con las consideraciones de carácter personal, porque hay experiencias que nos dicen que sí se logra algo. En el caso personal,
yo desde esta trinchera, que ustedes conocen cuál es, temporal, desconozco en qué momento el departamento o perdió o renunció a las plazas de técnico docente. Es una opción paralela en apoyo a la investigación que como investigadores en el departamento se puede hacer, pero también en la formación. En otras áreas, en otras partes de la universidad, el técnico académico, en él descarga una parte de la formación de los estudiantes para ciertos aspectos muy puntuales. Desconozco cuál fue la ventaja de haber dejado de convocar técnicos académicos en este espacio, cosa que me parece a mí que en otros veo con mucha lógica al respecto. No quiero hablar bien de que si en mis tiempos fue bien y porque yo me considere que en mis tiempos fui exitoso, sí leo la ventaja de tener un año de formación acompañada con algunos profesores para alcanzar un mejor trabajo de investigación. En ello está la decisión que mencionaba el compañero José Manuel. Si la investigación va a ser formativa, entre más tiempo mejor. Pero si estamos pensando que va a ser una investigación para intervenir, para tomar decisiones y resolver, no va a haber investigación de 5 o 7 años que le sea suficiente. Entonces, quisiera suponer en esta relatoría que si hay experiencias como la que de Álvaro nos va a poder decir mucho, de que sí se logra y es reconocida por su calidad. En el caso particular, mi pregunta es, ¿en qué momento y por qué, y si hay la posibilidad de reconsiderar esas plazas de técnico académico en términos estrictos en apoyo a la formación, no solamente en la parte estructural dentro de un departamento, en apoyo a las áreas, sino en la formación? Creo que le daría un aire correcto a la posibilidad de complementar a los estudiantes. Una de las preguntas que yo tuve y hace años se presentó fue cuando los estudiantes en el movimiento 132 lograron documentar a nivel de consejo académico el asunto del vacío que se da porque no se pueden tener evaluaciones de recuperación si no está el módulo activo. Cuando hago la referencia a ello es porque en consejo académico se llevó una respuesta del rector general sobre la sorpresa que vivía Xochimilco respecto a la estructura que el sistema modular tenía. Algunos lo quisieron entender como que no entendió el rector general cuál era la lógica de solamente ofertar la evaluación del módulo activo, pero sí hubo una observación que bajó desde consejo académico a consejo divisional y de consejo divisional bajó a los departamentos respecto a que tuvieran alguna respuesta. Así como pregunto, ¿cuál fue la consideración sobre la plaza de técnico académico? Hoy sería la pregunta, ¿habría algo que considerar respecto al rediseño modular sobre ese particular? Es una pregunta, no una posición respecto a si se debe o no se debe. ¿Ya hubo una respuesta en su momento? Saber si ahora, con esta posibilidad que se está dando, habría alguna lógica. Medicina, en particular, creo que también nutrición. Ellos juegan en la estructura modular con que los estudiantes en algún momento dado pueden tomar en cuarto, quinto, sexto, cualquier combinación en que vaya quinto, cuarto, sexto, siempre y cuando cubran cuarto, quinto y sexto, no importando el orden, proceden a séptimo, octavo, noveno. ¿Habría la posibilidad de pensar en ese juego de actividades? No sé, pero tal vez aquí cercano a nuestra propia unidad Xochimilco ya hay esos espacios en donde ya la experiencia de formación del estudiante le da esa posibilidad de jugar, disculpen el término científico, sobre su diseño, sobre su trayectoria, sobre los momentos y con quiénes incluso. Otra pregunta, en el caso particular, y con esto cierro, en el caso específico de los proyectos de servicio social, ¿qué tanto nos están permitiendo acercarlo más al estudiante hacia experiencias que le permitieran ir a los posgrados y no hacernos la chamba administrativa? Vincular el servicio social hacia ello creo que permitiría darle un nivel de madurez u oportunidad. Gracias. Gracias. Viendo los temas que se proponen
en esta mesa. Organización académica por áreas. Bueno, voy de una vez a reiterar esa propuesta que planteaba, que Alfredo Boni tachó, el licenciado Boni, sin tener formación filosófica, anuló un curso de epistemología. Los muchachos no saben ni quién fue Descartes, ni quién Bacon, ni quién Kant, ni qué es el racionalismo, ni qué es el empirismo. ¿Cómo? Sin saber esto se va a comprender qué es la ciencia. Entonces, se usa como fetiche la palabra ciencia y no saben qué es eso. Y tal como acaban de señalar algunos colegas, pues ciencia voy al campo y junto datos los amontono y una estadística ya es ciencia. Absolutamente primario, primitivo. Ni siquiera es empirismo eso. En fin, bueno, ahí hay cosas que hay que apuntalar. Yo ofrezco, voy a sacar mis viejos papeles, la propuesta que hice de tal módulo, ya no está Alfredo que nos vaya a tachar o a bloquear, como lo hizo en muchas circunstancias, incluso trabajos míos que yo propuse editar, él anulaba. Ya no está aquí. Bueno, con toda formalidad estoy planteando esto, con toda formalidad planteo, hay que reestructurar y reincorporar el módulo de estructuración clasista de la sociedad. Como estudiantes que van al campo a hacer investigación y no saben qué son las clases sociales. No puede hacerse estudio, Adorno y muchos otros lo señalaron, Lefebvre, de la realidad social si no se comprende la desigualdad social. El elemental, pero eso tan elemental se les olvida a muchos de nuestros colegas y demás. Entonces, restablecer eso. Materia hay. Para la teoría la hay. Yo daba un curso desde Aristóteles hasta Habermas, pasando por Pierre Bourdieu y demás sobre ese tema. Literatura histórica la hay, enorme, mucho más de cuando éramos estudiantes. Perfectamente se puede armar un módulo sobre esto. Y claro, la metodología hay que reestructurarla, o sea, tenemos que garantizar que hubiera algo así como un tema, un módulo que se llame lógica de la investigación científica, no Popper, lógica. ¿Qué es un concepto? ¿Qué es una hipótesis? ¿Qué es una demostración? ¿Cómo se estructura un informe científico? Que los muchachos no lo saben, hay que asegurarlo, porque muchas veces colegas piensan que la estadística es el método. No, es una técnica, perdón, la estadística no es un método, es una técnica derivada que tiene que ver con las matemáticas, etcétera, pero que no sustituye al concepto. Hay que garantizar que eso se cubra. Investigación y aprendizaje, yo he hecho experiencia en múltiples ocasiones, me dan como 2 veces al año el curso de rural y es algo que trabajé mucho tiempo en sociología de Chapingo y estuve en el campo semestres enteros clavado haciendo esto y salieron tesis y muchas cosas de aquello. Yo creo que sí hay que lanzar a los muchachos a la experiencia de campo, no puede ser la de un doctorado, obvio, ni siquiera de maestría, pero ¿qué es lo que ganan los muchachos cuando van al campo, etcétera? Yo pongo un ejemplo trivial que algunos muchachos me han oído. Si el niño previo a la ida al zoológico le enseñamos un álbum, leones, elefantes y todo eso, y ya que regresamos del zoológico le decimos, a ver, vamos a ver, mamífero, felino, todo lo que sabemos, esos conceptos no se olvidan cuando tenemos la experiencia empírica. Entonces hay que lanzar a los muchachos esa experiencia empírica. Y claro, los muchachos no pueden ir muy lejos, van aquí a Xochimilco, etc. Se vincula de inmediato con el asunto urbano. Lo he visto allí y ya puede darse seguimiento al urbano y luego lanzarlos a la aventura de la tesina o el informe final o como quieran, que también hay que promoverlo. No es doctorado, no es maestría, pero esa experiencia empírica de redactar lo que vi, formular la interpretación, que ahí es este asunto de la hermenéutica. ¿Cómo interpretamos los datos? No es simplemente amontono y tantos y tal porcentaje. Interpreto. Gadamer, Paul Ricoeur, ¿cómo interpreto? Con los conceptos. El concepto con el que arrancamos planteando el problema es el mismo concepto que va a ser la herramienta interpretativa, la herramienta hermenéutica, y sí podemos esperar que los muchachos hagan un trabajo sencillo, sí, pero que redacten todo esto, y es un aprendizaje que no se olvida, porque no simplemente repito, una hipótesis es esto, un informe se hace así, sino tengo la experiencia empírica de hacerlo, limitada, sí, pero posible. Entonces yo creo que ahí justamente hay que ubicarnos. No es doctorado, repito, sí, es claro. No podemos ambicionar demasiado, pero ese poquito que logremos es un aprendizaje así que no van a olvidar los muchachos. Entonces sí hay que plantearse un trabajo final. Yo quiero,
agradecer todas las opiniones que han vertido acá los colegas. Es importante tener este intercambio. Y lo que quisiera señalar es cómo estamos, en lo que estamos, con quienes contamos ya, en términos tanto institucionales como en términos de profesorado y en términos de los alumnos que llegan. No quisiera que cayéramos en el punto de satanizar a los alumnos con que no saben leer o escribir, porque corremos el riesgo de que ellos digan lo mismo exactamente de muchos de nosotros, ¿no? Pueden ellos con toda certeza decir: ese profesor no prepara su clase, ese profesor no domina el tema, ese profesor puede decir cualquier cosa, porque también de eso se trata el sistema modular. O sea, es una relación horizontal, no es una relación vertical. Entonces, creo que un aspecto muy importante es considerar que todos estamos metidos en la misma crisis, en un mismo sistema educativo, y que en todo caso puede plantearse la necesidad de que tengamos la conciencia de que pues estamos con los alumnos que recibimos, que vienen de un sistema educativo que es precario pues de por sí, ¿no? Y creo que lo vamos volviendo mucho más complejo en la medida de nuestras propias expectativas. Es decir, me he encontrado alumnos que dicen que en TIC, mientras en la preparatoria se la pasaban desesperados viendo a ver dónde les sacaban horas al día para cumplir sus tareas, cuando llegan a TIC muchas veces se encuentran con que tienen clases 2 veces a la semana, y entonces se rompe todo un ritmo de estudio. Es terrible. A lo mejor este ritmo, y es en el momento en el que mayor índice de deserción tenemos en la UAM, en el TIC, 1. 2, en el tronco divisional tal vez se recupere esto, pero tenemos una división entre los que van a administración, psicología y comunicación, y los que van a sociología, administración y no sé qué otra carrera, ¿no? Entonces ahí, para empezar, los separan porque a unos les dan un tipo de matemáticas y a otro otro. Y cuando uno da clases en tronco, entonces te encuentras con 2 tipos de grupos, uno muy apático, que no le interesa nada de MEX, y otro pues que sí les interesa algo de historia de México y todo lo que se ve ahí. Desde ahí empieza la fractura. O sea, no es solo de la licenciatura en sociología, es una crisis estructural de la UAM o del sistema educativo universitario, si ustedes lo quieren ver así. Cuando los alumnos llegan a cuarto, me he encontrado colegas que les piden trabajos de 35 cuartillas. Perdón colegas, pero yo en un trimestre no redacto 35 cuartillas ni yendo a bailar a charla. No puedo, ¿no? Si me lo estoy tomando con seriedad, pues redacto unas muy buenas, tal vez 15 cuartillas. Entonces, si eso es lo que yo redacto, eso es lo que tengo que pedirle a los estudiantes. Porque si no incurrimos en el caprichito de pedirles 35 cuartillas, que lo hagan en equipo, y ellos incurren en la práctica de pues me bajo todo lo que encuentro en internet, ¿no? Y entonces ese proceso que nosotros estamos diciendo de acompañarlos en un proceso de investigación, en un proceso de comprensión de cuál es el objeto de transformación, etcétera, pues ya desde ahí es una falacia. Entonces yo creo que tenemos muchas prácticas que ahorita están siendo señaladas y que no es solo el plan de estudios el que hay que modificar, desde luego que sí, también son muchas de nuestras prácticas. Entonces yo creo que tendríamos que tener acuerdos concretos sobre el número de páginas que debe de tener un trabajo. Deberíamos de estar negociando si realmente le vamos a pedir un solo trabajo de investigación a los alumnos que esté de acuerdo con el objeto de transformación del módulo del que se trate. 2, que si somos éticos no deberíamos de permitir que si estamos contratados para hacer un proyecto X, los alumnos me hagan la talacha y yo los mando a hacer la encuesta y ellos trabajan por mí y yo cobro las ganancias de mi proyecto X. Eso no es ético, eso no es modular, eso no tiene nombre. La verdad a mí me parece terrible eso. Bueno, yo creo que entonces hay que revisar nuestras prácticas.
es nuestra relación con los alumnos. Creo que los grupos no deben de ser tan chicos. La relación docente-alumno en la UAM Xochimilco, por lo menos en sociología, es muy cara. Ahorita tengo 2 grupos de quinto de sociología. En uno tengo 8, en otro tengo 7. ¿Por qué no me los juntaron? Les hubiera dado lo mismo. Claro que está siendo muy divertido porque cada grupo tiene enfoques distintos, pero es carísimo. O sea, yo les salgo muy cara a la UAM. Eso está mal. Ni aunque seamos modulares está bien. Si la razón es que hay que abrir más grupos para mantener la plaza de profesor temporal de fulano de tal porque es mi garantía de un voto extra, pues tampoco eso es ético por parte de la institución o de las autoridades, perdón. A veces se necesitan profesores temporales, a veces no. O sea, hay que ser coherentes con esas cosas. La cuestión que propongo es, reformulando también lo que señalaba Beatriz, yo creo que tiene que haber seminarios de investigación desde el trimestre 10, 11 y 12 que estén de acuerdo con las áreas, y aparte tiene que haber seminarios, o sea, que se queden los módulos que tengan que estar 10, 11 y 12, pero que haya alternativas de seminarios de investigación en los que los alumnos se inscriban en 10º, 11º y 12º para hacer una investigación en la que nosotros no tenemos que saberlo todo, lo comparto, claro, pero nosotros tenemos que acompañarlos en una investigación. Creo que el objetivo de una investigación de licenciatura es que ellos aprendan a investigar, aprender cómo se construye todo eso. Y la otra propuesta que hago es que pensemos en la posibilidad de también abrir cierto tipo de seminarios en TID. Desde el TID estemos presentes con los alumnos. Los de medicina tienen esa práctica, ¿por qué no podemos tenerla nosotros? Si tanto nos está pesando el que los alumnos no tengan un conocimiento consistente o sólido sobre cuestiones teóricas, es porque también nosotros tal vez estamos desaprovechando algunas posibilidades. Y por último, no crean que no estoy consciente que todo esto que planteo se enfrenta a una serie de problemas muy concretos en cuanto a la normatividad, que son cosas que tienen que pasar por colegio, consejo, etcétera, pero la verdad es que el límite somos nosotros mismos. Entonces, pues hay que pensarlo, porque si no, no me va a dar, no me va a alcanzar la vida para estar aquí dentro de otros 30 años, ¿no?, discutiendo lo mismo. Además, creo que me vería muy mal discutiendo esa edad. Bueno. Uno de los temas que está puesto en esta etapa de la discusión es cómo está organizado nuestro plan de estudios a partir del 4º trimestre en adelante. En su momento se discutió por muchos días muy fuerte la manera de cómo analizar la parte teórica, la parte histórica y la parte metodológica, y quedaron desde el 4º hasta el 12º estas líneas así llamadas, la fase teórica, histórica y metodológica. Entonces, en la práctica pedagógica, para llevar a cabo de esa manera el conocimiento y desarrollar el conocimiento de los autores, de acuerdo a como yo lo entiendo, como lo he visto y como me ha funcionado a mí, y he visto que lo hacen otros compañeros. Por ejemplo, si nos toca dar en el 4º trimestre a Comte, a Durkheim, a Marx, como autores que son fundadores de la sociología a mediados del siglo XIX para acá, entonces un profesor da la parte teórica de cada uno de esos autores. Más o menos así es como. Otro profesor, en la parte histórica, trata de contextuar históricamente a esos autores y las corrientes que supuestamente generan. Y otro profesor separa la parte metodológica de cada uno de esos autores y lleva a cabo. Eso es, en teoría, lo que dice el plan de estudios que debemos hacer. En la realidad, eso es muy complicado, es complicadísimo. Hay veces que el profesor que está dando historia está dando también teoría y a la vez está dando metodología, y al revés, el de historia está haciendo lo mismo, el de teoría puede hacerlo. Entonces,
la pregunta para este momento y esta etapa es, ¿está funcionando esa manera de haber dividido el plan de estudios con teórico, histórico y metodológico? ¿O le tenemos que meter mano y ver de qué manera más creativa y más adecuada pedagógicamente realmente podemos enseñar? Miren, en la práctica y en los gustos de cómo funcionamos, a algunos profesores nos gusta dar más marxismo, a otros nos gusta dar, o sabemos más y no tenemos problema por dar a Comte, a Durkheim, a Merton, a los americanos, a los franceses, etc. Entonces, hemos estado pensando que a lo mejor en la discusión pudiéramos comprimir el conocimiento teórico, histórico y metodológico para un profesor que se dedique a dar, por decirlo, marxismo, otro que se dedique a dar en otra parte de la misma horizontalidad del cuarto trimestre, la parte de Comte, de Durkheim, etc. Y en la parte metodológica, dedicarla de manera diferenciada a lo que se ha hablado de herramientas necesarias, discutidas por todos, instrumentos y técnicas estadísticas, métodos cualitativos, cuantitativos, etc. Bueno, ese es simplemente un aspecto que yo quiero poner sobre la mesa, porque es una de las preocupaciones que tendríamos. Si cambiamos esa parte, la manera como está, pues sería bueno, se me hace, pero hay que discutirlo. Estamos pensando en qué tipo de profesionales en sociología vamos a formar. Casi todo está orientado al profesor investigador, pues si en mi época era rete difícil concursar, ¿no? Con todas las mafias que hay para entrar y los intereses. Y no quiero pensar en los jóvenes de ahora, que es lo que realmente me preocupa, y por eso hago tanto escándalo con plazas armadas, ¿no? Porque pues malo bien tengo yo una plaza de medio pelo, pero a mí lo que me importa es dónde van a trabajar, ¿no? Pero más allá de eso, vuelvo a insistir, no, ser sociólogo no es equivalente a ser profesor investigador. Y ahí, segundo sesgo. Tercer sesgo, me sorprende que se mencionen algunas cosas que tienen que ver con flexibilidad, con seminarios. Eso existe en la UAM. Yo me formé en la UAM en Iztapalapa y yo tomé 4 materias optativas divisionales en psicología, 4 materias opcionales no me acuerdo exactamente, fueron 8, pero me permitió titularme como sociólogo del trabajo. O sea, esto no es nuevo, hay que recuperar experiencias en la misma institución, vuelvo a insistir, creo que existen. Entonces son esos sesgos que, vuelvo a insistir, yo entiendo las limitaciones del sistema, pero esas están más allá de lo que se discuta aquí. Más bien hay que tomarlas como el contexto sobre el cual se tiene que trabajar, retomar las experiencias que existen en la misma UAM, porque hablamos como si no existieran, no existen. De hecho, lo que pasa en la UAM Xochimilco es una desviación estándar en el sistema UAM. Todas las unidades académicas trabajan con lo que estamos proponiendo. Entonces esto nos lleva a el punto, el problema, si se le quería llamar, es el sistema modular, pero pues se tiene que tener otro tratamiento distinto porque tenemos una normatividad y tenemos intereses también que se van a oponer o jugarán a favor o en contra de acuerdo con este tipo de situaciones. Y la otra cosa con esta situación de qué tipo de sociólogos queremos formar, a ver, estudiar sociología no te hace sociólogo, perdón, ¿no? Es decir, hay sociólogos que vienen de una formación totalmente distinta, incluso fuera de las ciencias sociales. Sobre eso tenemos que trabajar y eso es un problema del sistema modular, porque pues, normalmente yo no me imagino, yo entiendo que hay materia de epistemología, pero yo no me imagino dar mi clase sin hacer referencias epistémicas, o no me imagino dar clases sin dar contextos. Ese es un problema del módulo. O sea, yo no me pensaría la profesión de epistemólogo, o de metodólogo, o de teórico. Ese es, a mí me cuesta trabajo pensar el sistema modular en esos términos, porque la ciencia no trabaja de esa manera. Entonces, es una limitación que tenemos, porque no solamente es que no me puedo reunir con los otros del módulo. Cuando me ha tocado ser coordinador del módulo, pues yo convoco y mando copia al coordinador en turno, porque pues ya saben que soy de orden y progreso, ¿no? Pero no nos podemos reunir, o nos anteponen, es que yo estoy trabajando esto, y es que yo estoy trabajando esto, y entonces nadie quiere ceder. Entonces creo que vuelvo a existir, pero ojo, el problema, sí, el área de oportunidad, no se vayan a ofender, el área de oportunidad del sistema modular tiene que ser tratado de manera distinta.
y una vez que se ha tratado, por decir, súper complicado, ¿no? Se tendrá que tener un tratamiento distinto a esas problemáticas que estamos mencionando, pero bueno, las estamos pensando con cosas que ya tenemos, ¿no? Entonces, vuelvo a insistir, hay que trabajar con estas experiencias propias para ver la posibilidad. Si el sistema modular funciona en términos teóricos, porque realmente hacemos lo que queremos, ¿no? Por las imposibilidades del mismo sistema, lo mismo podemos hacer, es decir, no es necesario destruir, hacer una revolución, una cosa, ¿no? De adiós al sistema modular, ya está el sistema modular, pero en la práctica nosotros podemos operar estas situaciones que menciona Antonio, decir, no me imagino que den base teórica, ¿no? Sin referenciar las metodologías sobre las cuales se codificaron estos enunciados secuenciales resueltos, o al revés. Cada una de las teorías lleva implícita como ciertos tratamientos metodológicos y contextos en particular que separarlos para mí se me hace too much, pero es lo que hay. Es lo que hay y no voy a dar patadas contra la pared con esto. Lo que sí puedo hacer en términos como lo que yo puedo hacer en mi clase, pues tratar de dar eso. Sobre lo de las cuartillas, entiendo perfectamente esto, ¿no? Tú dices, yo trabajo 15 cuartillas, yo sí trabajo 35, no soy superdotado, ¿no? Pero a mí se me hace impensable, ¿no? O sea, de plano no lo concibo, ¿no? Es que algún estudiante, alguien que pretende dedicarse a las ciencias sociales, diga que es mucho leer. O sea, pero eso tiene que ver porque hay profesores que le dicen que no es importante, o el mensaje que mandan es que no es importante. Entonces creo que llegar a un acuerdo sobre 5, 10, 15 cuartillas, en todo caso, pues son las de los artículos, 25 cuartillas a 30 cuartillas para irlos entrenando para los que se vayan a dedicar a la investigación, y los demás. ¿Cómo nos imaginamos la sociología y el objeto de la sociología? Porque efectivamente, como bien nos mostraba Álvaro también en su exposición, la sociología puede ser entendida de muy diversas maneras y dependiendo de cómo la concibamos es el tipo de diseño curricular que vendrá después. Pero lo más importante sería ver que efectivamente podemos conseguir tener como objeto de la sociología la atención horizontal de los problemas sociales concebidos en los términos que quieran, acción social, regulaciones, procesos, etc. O bien llegar hasta la intervención social. Y esto, como bien decía Félix, no es un problema inocuo. Esto implica relaciones con el poder, por una parte sí es cierto, pero también supone la mirada que nosotros tengamos con relación al mercado de trabajo y lo que queremos ofertar a nuestros estudiantes. Sabemos que el mercado de trabajo que no hay trabajo y que el trabajo es precario, pero eso es otra cosa. También podemos imaginar que hay formas emergentes en las cuales la gente y los jóvenes pueden llegar a ganar la vida. Y no nos estamos preparando ni para ir a buscar oportunidades, ni para autogestionar nada, ni para intervenir en la realidad social, ni para que administren sus propios proyectos. A mí me parece que hay un montón de oportunidades que podemos contemplar al ver qué podemos hacer y qué oportunidades podemos generar para estos jóvenes que no pueden tener como horizonte únicamente la desesperanza. Entonces creo que tenemos también la oportunidad de buscar estas alternativas. Hace algunos años, es cierto, el mundo está en crisis desde hace mucho tiempo y de ahí que las instituciones están en crisis. Y hace unos años ya que han venido apareciendo preguntas como ¿dónde están los sociólogos y para qué servimos? Siempre se nos ha preguntado, pero en las últimas décadas se nos ha cuestionado que no tenemos respuestas. Y yo creo que es cada vez más evidente que hay una crisis de la manera en la que hemos organizado el conocimiento, no en la UAM en general. Y un poco lo que decía Jaime es de lo que lleva a esta comisión que encabeza Esteban Einstein a justamente recomendar el abrir las ciencias sociales. Abrir las ciencias sociales implica pensarlas de otra manera. Y nosotros seguimos pensando en formar sociólogos. Y entonces sí, no entra ni la filosofía, pero tampoco entra la psicología, pero tampoco entra la flexibilidad, no entra nada. Y yo creo que como respuesta a esto quizás sería interesante, y la culpa no la tiene el sistema modular, porque el sistema modular tiene estas otras oportunidades a las cuales hacía alusión Gaby, y también que hacía alusión Zarco. En biológicas todos los módulos se ofertan todo el tiempo, y hay flexibilidad en brincar de un módulo a otro. Entonces yo creo que podemos imaginar formas distintas de imaginar a la sociología. E incluso pensar que nuestros jóvenes podrían tomar módulos que están en otras de las carreras de economía o hasta otras divisiones.
y que me parece a mí podrían ser incorporados a nuestro currículo. En todo caso, podemos imaginar, ese sería el reto, cómo hacer más flexible esta formación. Y a mí me parece que, para terminar, efectivamente la discusión sobre la tesis o no tesis debería venir después de estas preguntas, porque como bien dice Pinar, esa es una de las opciones, y muchas instituciones están optando incluso por eliminar la tesis y otras formas alternativas de titulación. No todos están pensando en una formación para la investigación, para el abordaje o el estudio de los problemas sociales. Esas respuestas y este tipo de problemáticas vienen después de haber definido cómo entendemos la sociología y qué oportunidades, no qué tipo de egresados queremos, sino qué herramientas pensamos que son las mejores o con las que podemos dotar a estos jóvenes para que tengan un mundo de una mayor esperanza y para que este mundo tenga otras opciones. Y a mí me parece que en ese sentido recupero tu propuesta. ¿Quiénes somos y qué podemos hacer con lo que tenemos? Porque imaginar un mundo que no vamos a poder nosotros armar o ayudar a armar porque no tenemos las herramientas, suena terriblemente utópico. Muchísimas gracias. Esto que plantea la profesora Patti y que algunos otros colegas pregunta, ¿cómo enseñar la teoría? Uno, elemental, la teoría es histórica. Vamos, podemos rastrear la influencia de Aristóteles a lo largo de no sé cuántos, y bueno, el racionalismo, el empirismo, etcétera, Rousseau, Hegel y los que vienen de ahí, Gramsci, Michel Houellebecq, etcétera, como corrientes. Porque recuerdo, hay algún libro por ahí que no me viene a la memoria del autor, Muguerza o algo así, ya no lo recuerdo bien, algo así como epistemología de las ciencias sociales, y dice, posiciones, no, perdón, no son posiciones, no son cosas fijas y estables, son movimientos, son corrientes. Yo en otras épocas daba en licencia algún curso que le llamábamos Historia Crítica de las Corrientes Sociológicas, corrientes, y entonces es eso lo que da una coherencia a un movimiento teórico. No es que son franceses o que son alemanes, porque ya decía Bourdieu y Lefebvre, no son herederos de Comte, y son franceses. No es lo francés lo que da coherencia, o lo alemán, o lo gringo, o lo español, o lo italiano. Son corrientes, donde entran tanto alemanes como otros. Luhmann, por ahí alguien decía, Luhmann positivista, ¿no? No, Luhmann funcionalista, positivista sí, pero funcionalista no, sistematista. Y entonces vemos que hay una corriente que también llega a Lévi-Strauss y luego a Luhmann y otros menores que por ahí pululan, corrientes. Entonces es esto lo que tendríamos que asumir. Yo recuerdo esa discusión de hace 30 años con Alfredo Boni, es que esto tiene que agruparse así, y no salía de su dogma Alfredo Boni sobre esto que por ahí plantean los colegas como conceptos. O sea, ¿qué vamos a recuperar, por ejemplo, de Gramsci? Ciertos conceptos, no en la historia de Italia, o en Weber, ciertos conceptos y ciertas concepciones metodológicas, que es lo que les da coherencia y lo que permite agruparlos. Comparten un concepto de ciencia los positivistas, comparten otro concepto de ciencia los dialécticos, comparten otro concepto de ciencia los hermenéuticos. Entonces ahí tendremos que nosotros mismos como colegas darle una formación, una formulación mucho más coherente, más o menos en estas líneas, y no simplemente agrupar de manera azarosa, repito, lo francés, lo alemán. No todos los franceses, ni todos los alemanes, ni todos los gringos, ni todos los mexicanos pensamos igual. Me parece sugerente la idea de corrientes. Efectivamente me hacía mucho ruido esto de vamos a estudiar sociología estadounidense, vamos a estudiar sociología europea, y dentro de eso las diversas nacionalidades, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que tomar a los autores, además, primero como autores que están discutiendo con nosotros el día de hoy. Es decir, esto no es una historia, no estamos formando cientistas sociales para una historia de las ideas. Se trata de ver cómo estos autores discuten con nosotros frente a los problemas que tenemos hoy día y cómo nos ayudan a reflexionar sobre el quehacer y lo que ocurre
cómo dar cuenta de los procesos, etc. Hoy día, desde esa lógica me parece interesante la idea de corrientes. Y me parece importante enfatizar el asunto de que esto no puede ser una historia de las ideas. Porque podemos caer perfectamente en esto, una historia de las ideas. Aquí, miren, este dijo esto, este dijo esto otro. Sí, muy bien, una formación enciclopédica muy agradable. Pero, ¿qué tiene que ver con cómo me permite aprender y discutir problemas de hoy? No, desapareció del horizonte la exposición de tal autor desde esa perspectiva. Esto es importante porque si no caemos en un terreno interminable por lo siguiente. Si algo tienen las ciencias sociales, desde que se constituyeron en ciencias sociales, es que los conflictos de la lucha de clases, y perdónenme que sea anacrónico, pero son categorías con las cuales todavía sigo pensando, los conflictos de la lucha de clases se trasladaron a las ciencias sociales. Antes esos conflictos estaban en las ciencias naturales, sino que lo diga Galileo Galilei, Giordano Bruno, etc. Hasta la hoguera podían ir a parar si decían algo que, siendo una reflexión de las ciencias naturales, tenía consecuencias para el pensar respecto a cómo es el poder y cómo se deriva la autoridad, etc., terrenal, del papa, del príncipe, del rey, etc. Bueno, esos conflictos se trasladaron a las ciencias sociales. ¿Qué ocurrió con las ciencias naturales? Que al salirse el debate fundamental de la lucha de clases desde las ciencias naturales, es muy fácil que aparezcan paradigmas, es muy fácil que aparezcan teorías que se constituyen en un paraguas a la cual se adscriben inmediatamente y sin demasiada complicación una serie de corrientes que anteriormente estaban cobijadas de otra manera. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando surge Einstein y formula la teoría de la relatividad, es más o menos lógico que casi todos los físicos digan, pues sí, soy teórico adscrito a la teoría de la relatividad. Y desde aquí me pongo a pensar, hoy día lo que están desarrollando reflexiones sobre ¿cómo se llama? Física cuántica, también. Ya, hoy día la física cuántica tiene una formulación que ha convencido, se ha convertido en un paraguas que le da una cobertura a muy diversas corrientes de físicos y lo toman sin mayor problema, se activan, se meten bajo ese paraguas. Las ciencias sociales eso no puede ocurrir porque eso implica, pero entonces esto va acompañado con una posición de clase, o esto va acompañado con una perspectiva de que sí voy a ser sociólogo crítico, economista crítico, o voy a ser un economista dócil, y etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces no tenemos paraguas desde esa perspectiva, es decir, que aparece un paradigma que dejó de tener vigencia porque se convirtió en tan dominante y en tan importante que cobijó a muchos cientistas sociales debajo de él. Eso no ocurre en las ciencias sociales. Y entonces, si nos ponemos a revisar a todos los que dicen algo en ciencias sociales, no terminamos nunca. Si no se hace justamente con una jerarquía, con una reflexión que vaya en esta lógica. Por último, una idea para poder organizar y establecer jerarquía respecto a qué es lo que ver y qué no ver, entendiendo que no vamos a ver todo, entendiendo que no podemos dar cuenta de todo, no podemos formar especialistas con 4 años de estudio, no podemos formar especialistas y por lo tanto no se puede ver todo. Es que tendremos que hacer algún criterio de jerarquía. Mi criterio de jerarquía es decir, señores, ¿qué organiza la vida en común en el día de hoy? ¿Cuál es el torbellino que hace posible que nos movamos de la manera que nos movamos? Que la pobreza tome esta forma, que el empleo tome esta forma, que las ciudades crezcan de esta manera, que el poder político funcione de esta manera. Algunos lo han llamado la forma valor, compañero Ábalos. Yo le llamaría la lógica del capital. La lógica del capital es lo que subyace en esto. Y está operando y teniendo consecuencias en esto.
implica establecer un criterio para decir, bueno, no, efectivamente no podemos enseñar una sociología que cubra todo, ni una economía que cubra todo, ni una ciencia política que cubra todo. Tendremos que hacer prioridades. Yo estoy haciendo una propuesta en esa lógica. Gracias. Y quisiera señalar como tres problemas que observo desde mi experiencia y para tratar de identificar tres retos al menos. El primero es que hemos perdido la capacidad de construir aprendizajes transversales a través de los módulos. El segundo es que haciendo uso y abuso de nuestra libertad de cátedra hemos perdido la capacidad de garantizar aprendizajes mínimos. Y el tercero es que la diversidad que tenemos en el departamento de los profesores, en lugar de ser virtud, se ha vuelto un problema. Entonces, creo que son tres problemas que están relacionados entre sí. El primero es que el trabajo que hemos hecho de adecuación de los módulos se ha centrado en eso, en el módulo, y no hemos puesto nuestra mirada en los aprendizajes que tendríamos que construir transversalmente. Por ejemplo, en esto que comenta Jaime, en el eje teórico, efectivamente tenemos que formar conocimientos sobre las teorías, pero también habilidades teóricas de uso de la teoría, que nuestros estudiantes tienen que tener la capacidad de usar la teoría para el análisis de los problemas sociales del presente. En el ámbito metodológico, ni se diga, quizás es el eje más paradigmático de ese problema. No tenemos un desarrollo de habilidades metodológicas a través de nuestro programa de estudios, porque estamos concentrados en lo que formamos dentro de nuestros módulos. Para garantizar aprendizajes transversales, tendríamos que tener un consenso mínimo sobre los aprendizajes fundamentales de un sociólogo. Ese es un problema porque, como señalaba Patricia, hay distintas perspectivas sobre la sociología, sobre nuestro objeto de estudio, sobre nuestra metodología. Lo que señala Gerardo de que llegan a 10º y no saben qué es un problema de investigación, o a 11º, el asunto es que hay distintas formas de entender un problema de investigación. Enseñamos el problema de investigación de distintas maneras y entonces no tenemos un acuerdo de cuáles son los aprendizajes mínimos que tendríamos que garantizar sin restringir la libertad de cátedra. ¿Qué tiene que saber un sociólogo y respetar ese acuerdo? Porque yo fui estudiante con este programa. Yo salí en el 2004 y padecí el que si un profesor dice que es marxista, entonces no vimos a Weber. Perfecto. Entonces, yo creo que aunque tú seas marxista de corazón, un sociólogo debe de conocer a Weber, ¿no? Entonces, y tuve, no quiero decir nombres porque pues ya somos colegas, pero hay casos de esto del abuso de la libertad de cátedra paradigmáticos, ¿no? O sea, tuve clases en 7º y el profesor de historia decidió que iba a dar teoría. Él iba a dar teoría, entonces tuvimos 2 teorías. Y entonces no hubo historia. Eso es la libertad de cátedra, me pregunto. Y en trabajo, en lugar de ver historia, vimos filosofía. En lugar de ver historia, entonces yo no aprendí nada de la historia del movimiento obrero en México, nada. Pero sí aprendí Nietzsche. Está padrísimo Nietzsche. No tengo ninguna bronca con eso y es muy interesante y muy relevante. Pero en el módulo de trabajo y en la fase histórica, ¿eso tenemos que ver? Pues, evidentemente no. Entonces, a partir de estos 3 problemas quiero plantear esos retos, o sea, retos porque estamos en el diagnóstico. Creo que las propuestas están para la tarde y para mañana. Creo que 3 retos tenemos. ¿Cómo vamos a garantizar aprendizajes transversales, no dentro de los módulos, sobre las fases teóricas y metodológicas? ¿Cuáles son los aprendizajes mínimos a los que nos vamos a comprometer a trabajar? Y por último, ¿cómo aprovechamos la diversidad que tenemos? Porque aquí tenemos muchas diferencias de cómo entendemos la sociología, ¿no? ¿Cómo
podemos transformar esa diversidad en virtud? Ese sería el tercer reto que identifico. La verdad es que como ejercicio para discutir el plan de estudios, es muy interesante que creo que por primera vez estamos profesores y estudiantes. O sea, todas estas discusiones las hemos llevado más al plano de las áreas de investigación o de algunos congresos, pero no están los estudiantes. Entonces, yo creo que un primer punto que quiero destacar es cómo se ha logrado finalmente que estemos una parte y otra, ¿no? La otra es que justamente por la presencia de los estudiantes, yo creo que están escuchando cosas que ni se imaginaban, que suceden a nivel de los profesores, o sea, las broncas que traemos y que se expresan cuando nosotros llegamos con ustedes, ¿no? Pero esa situación me lleva a otra. Tendría que haber en esta discusión de un nuevo plan de estudios la voz de los estudiantes, la presencia de los estudiantes. Es decir, no me imagino una reelaboración o una discusión de todo esto que vaya a salir del Congreso sin la contraparte, que son ustedes como estudiantes. Entonces, propongo que haya un mecanismo para que ellos estén ahí y no se convierta esto solamente en un comité o una comisión de profesores. Además, parcializada, ¿no? Porque es cierto lo que dice el maestro Leonel. O sea, todos los del 9, ¿ok? Y ya somos 3, 4, 5 profesores y ahí se queda la cosa, ¿no? Entonces, me parece que los que están aquí presentes, los estudiantes que están aquí presentes, deberían de llevar de alguna manera la voz, ¿no?, al resto de sus compañeros, y que además esto sea un ejercicio cotidiano, porque estas barbaridades que nosotros hacemos como profesores, de no ponernos de acuerdo, de que cada quien su tema, que la libre cátedra y entonces hago lo que quiero, también tiene que ver con que ustedes lo permitan o no. Y como estamos en un ejercicio modular, horizontal, y de una construcción del conocimiento colectivo, hagámoslo así, ¿sí? Y eso pues implica también de parte de ustedes una exigencia para nosotros, ¿no? Y por supuesto de parte de nosotros el respeto y la tolerancia a escuchar sus sugerencias, ¿no? Nada más. Obviamente como estudiantes no estamos a la altura y conocemos a fondo el nivel que ustedes manejan intelectualmente, pero hay algo que me molesta demasiado y es el poco respeto que hay entre profesores. Lo he estado escuchando en esos momentos, no voy a decir nombres, no tiene caso, pero es absurdo también hacer un congreso en un espacio tan pequeño. Esto debería tener una trascendencia no solamente en esta sala, sino llevarlo a los auditorios. No sé por qué no se hizo ahí. Primera, sí hace falta un cambio. Yo lo he notado desde que entré en el teatro común. He tardado bastante tiempo en salir de aquí porque obviamente no soy un chamaco. Pero es triste darse cuenta que los muchachos, cuando con el maestro Mario, en el trimestre, él me decía, no es tu tiempo. ¿Sí? Y yo me daba cuenta que no es que fuera mi tiempo, sino me daba cuenta que los chicos no quieren estudiar, no quieren leer, no quieren aprender. Y yo lamentablemente tengo que batallar muchísimo con mis compañeros, no de este trimestre, todos los trimestres. Pero también es molesto estar batallando con los maestros por sus posiciones políticas o su forma de pensar y no querer muchas veces aceptar lo que uno piensa, ¿sí? He tenido varios problemas con varios maestros por lo mismo. Aquí hay algo que me molesta mucho, es eso, que hablando el maestro, no tengo el gusto de conocerlo, no sé si hace con él, pero sí me molesta estar escuchando a la verborrea de ciertas personas
que no permite concentrar lo que está diciendo él, y no es ahorita, sino hace rato, y no se vale que sea esto una especie de ring. Se burlan tal vez del maestro Félix. El maestro Félix, para mí, excelente maestro, tanto que me reprobó, y se lo agradezco, porque aprendí a bajarme, a estudiar, y él decía, hay que escribir, hay que ser talacha. Hay muchas cosas que hay que cambiar, demasiadas, pero también pienso algo que me molesta mucho. Siento que parece que los maestros se han amafiado, y lo digo así, se han amafiado. Yo siento mafia dentro de la plantilla académica, y ustedes lo saben, que porque no se caen bien, que porque no piensan igual. A nosotros nos importa un pleno sus problemas, pero sí nos gustaría que de verdad unificaran criterios y se dejaran de tonterías, de estarse, que sí parece como los escolares, nosotros, ¿no? Los compañeros, estamos, luego estamos discutiendo, peleando, no hablando, pero no se trata de eso. Simplemente sociología, ¿qué significa? ¿Qué es? Hay que socializar, y en lugar de socializar, parece que solamente estamos discutiendo y buscando la forma de disociarnos. ¿Perdón? Y eso me molesta demasiado. Me siento a veces, digo, qué jodidos, perdón la expresión, qué jodidos nos hago aquí estudiando a mi edad, cuando me doy cuenta que está la sociología estancada en Xochimilco. El TIC fue una porquería. Yo lo digo así como alumno. ¿Querían que los alumnos hablaran? Bueno, pues una porquería. Había un profesor que decía, se entraba a las 8 de la mañana y decía, yo llego a las 9:30 porque tengo que llevar a mis hijos al colegio Madrid. Tampoco no voy a decir nombres. Castigados los que están en el TIC, son los privilegiados, los que tienen altos ingresos. Pero era el maestro tan especial que decía, llego a las 9, y no llegaba a las 9, llegaba a las 10. 45 minutos después lo sacaba. Eso es el TIC. Discúlpeme, maestro, pero es una barbaridad. Yo no puedo hablar, porque para empezar, mi formación es ser taxista. Y yo veo que esto deberían repetirlo en un auditorio, convocar a los estudiantes, ¿sí? A mí me enoja porque estamos buscando sillas, tuve que sentar en el suelo y he tenido que aguantar, como le dije hace rato. Lo vuelvo a repetir porque es molesto estar escuchando al compañero, al maestro, a los demás maestros y algunos otros compañeros, profesores de ustedes. Está el cero, está la majadería, la grosería, la burla, y no se vale, como les digo, no se vale la mafia. La mafia la tenemos en el poder y la tenemos aquí porque también aquí hay grupos de poder, ¿sí? Ya está, ahí dejo mi queja. No intervención, mi queja. Me molesta porque yo ya voy de salida y lo que he aprendido me ha costado mucho. Tal vez ha sido poco lo que he aprendido, pero he luchado. Y ojalá ustedes también como profesores luchen por cambiar esto. Que no solamente sea palabras que no entendemos muchas veces. Hay cosas que no he entendido, no me entran. Pero sí quisiera realmente que cambiáramos. Que cambiaran ustedes, porque al final de cuentas esto va a redundar del beneficio del colectivo estudiantil. Muchas gracias. Bueno, yo voy a ser muy breve. Bueno, a mí me molesta mucho que digan que nosotros no leemos, porque sí leemos. Otra cosa es que no interpretemos lo mismo que ustedes, que ya se lo saben de memoria. Entonces, esa es mi postura como estudiante. Yo no sé, a lo mejor no tiene mucha coherencia o algo, pero eso es lo que yo defiendo. También es muy cierto que a veces no le damos la importancia que debe a la materia. Pues sí, llegamos tarde, faltamos, no le ponemos atención al maestro y cosas así. Entonces, es una cuestión de ambas partes, no nada más de que los alumnos tienen la culpa o los profesores tienen la culpa, ¿no? Esa es mi cuestión. Bueno, me parece muy bien que se tenga que cambiar muchas cuestiones del sistema, porque si se supone que los pensamientos cambian, si los tiempos cambian, el pensamiento también debe de transformarse.
Y bueno, un claro ejemplo es el sistema modular, que es diferente a todo lo que es educación en México. Con respecto a los módulos, luego no tienen como tanta coherencia en lo que es y en lo que dicen. Por ejemplo, el módulo 6, que es Economía y Sociedad, perdón, ya me puse nerviosa. El módulo 6, que es Economía y Sociedad, vemos América Latina, es un tema de bastante relevancia, muy importante, pero no vemos como a los clásicos economistas, ¿no? Que pues es Ricardo, es Smith, vemos a lo mejor a Marx, que es la teoría marxista, y bueno, a Keynes como tal lo tocamos nada más en MEP, no lo tocamos más adelante. Yo apoyo esas nociones que deberíamos hacer como cursos extras que tengan que ver con cuestiones de metodología, que tengan que ver con teoría y bueno, sí, seguir esas líneas. Y es todo, gracias. Gracias. Bueno, efectivamente tenemos que poner atención a esto que están estas dos últimas intervenciones, que creo que pues, dicen muchas cosas. Y yo sí creo que deben de participar no solamente los estudiantes, sino también todas las instancias, porque ya mencioné hay imposibilidades normativas, ¿no?, para hacer una reestructuración de este tipo. Bueno, sí, estoy de acuerdo en que los estudiantes participen, pero que no sean obligados a venir por el profesor, que es muchos de los casos. O sea, estar no significa participar, perdón, y la mayoría de los casos de los congresos ha sido esta la manera en cómo los estudiantes están aquí. Entonces tenemos que buscar mecanismos, un poder de convocatoria, no solamente para los estudiantes, sino para todas las partes, porque entonces esto se convierte en algo extraño, ¿no? El que participe en las otras instancias nos da posibilidad para entender varias cosas, es decir, si vamos a suponer que un estudiante sepa cuáles son los tópicos que se tienen que dar en el módulo 6, el estudiante no tiene la posibilidad de obligar al profesor a decirle, no, tú tienes que dar esto. ¿Qué le dice? No, tiene dos opciones, o se queda o se va, y esto tiene como repercusiones también para él. La otra es que, sí, yo estoy totalmente de acuerdo en que los estudiantes tienen como, los estudiantes y los gestores también, y los mismos profesores tienen cosas que decir en torno a cómo estamos haciendo las cosas. Pero yo solo les recuerdo que dentro de los temas de becas hay un indicador que dice, particularmente la evaluación docente, el profesor maneja el tema y digo, ay güey, pues a mí ya me evaluaron los expertos, perdón, con todo respeto, una comisión, ¿no? Ya me evaluó, entonces podemos llegar a ese tipo de cosas que se pueden convertir en sinsentidos. Entonces creo que lo correcto es decir, primero convocar a una instancia, luego otra instancia y luego otra instancia, pero no de manera pues casi obligatoria, porque además les cuentan en la calificación, ¿no? Entonces, yo en mi caso, perdón, está el congreso, trata de esto, si yo no puedo dar la clase, discúlpenme, quien quiera ir, está. Pero, vuelvo a insistir, entre pasillos yo sé que eso los estudiantes son obligados a venir, entonces, pues no tiene caso que estén, ¿no? Si realmente no van a participar, hasta apenas acaban de participar 2 estudiantes después de toda esta verborrea que está mencionando el colega, ¿no? El primer estudiante que participó. Entonces creo que hay que tener cuidado con este tipo de situación, es decir, tienen que participar todas las partes porque hay implicaciones de origen, que no solamente es porque yo como profesor o por mi formación creo que la reestructuración o el reto o tal va hacia algún lugar, ¿no? Hay como restricciones que es muy difícil echar a andar, y bueno, necesitamos escucharnos todos, ¿no? Y bueno, pues poner atención a lo que nos acaban de decir, que pues además es muy vergonzoso también, ¿no? Que ellos estén entendiendo las cosas diferente a como nosotros las estamos entendiendo. Entonces hay que tratar de buscar un diálogo mucho más comunicativo para que realmente podamos vertir todas estas inquietudes de todas las instancias en una propuesta que nos va a beneficiar, nos va a perjudicar a todos. Y yo estoy a favor de lo que menciona el profesor Félix Hoyo, de impartir también lo de epistemología y filosofía, porque muchísimos de los, la mayoría de los profesores que hemos tenido, que tenemos actualmente, no quiero decir que todos, por eso que la mayoría, tienen una formación o quieren orientarnos a algo marxismo, ¿no? Pero realmente cómo nos quieren
orientar al marxismo sin antes entender a Hegel o a los otros contemporáneos, a los antecesores de ellos, ¿no? También cómo nos quieren hacer entender, no sé, yo tenía un profesor en cuarto, en quinto, no recuerdo, creo que en quinto. No, en quinto. No, en quinto. Nos daba metodología, ¿no? Realmente ese profesor no nos enseñó nada, o sea, tal vez es como algo, un prejuicio muy, muy grande, pero en serio no, porque al final nos dejó leer las nuevas reglas del método, sociológico de Giddens, ¿no? Y pues al final de cuentas el profesor nos dijo que no teníamos que leer todo el libro, y al final venían unos cuantos puntos para entenderlo, ¿no? Y creo que realmente no es eso, ¿no? Entonces, creo principalmente que sí, pues, vuelvo a recalcar esa postura que tiene el profesor Félix, se me hace muy, muy, muy interesante, porque pues obviamente no podemos entender la realidad sin antes tener fundamentos filosóficos, o lo que mencionaba un compañero antes, ¿no? Que mencionabas del método científico, ¿no? ¿De dónde viene el método científico? El método inductivo, deductivo de Aristóteles, ¿no? ¿Cómo podemos entender eso sin antes poder llegar a entender la epistemología o la filosofía como tal, ¿no? No nada más quejarnos de los profesores, nada más que llegan tarde, porque pues eso, por razones actuales del tráfico o cualquier cosa que haya que se pueda atravesar, algo personal, creo que no nos da como para llegar temprano en muchas ocasiones, ¿no? Sin embargo, pues creo que ese es mi punto de vista. Vuelvo a retomar, a hacer mención de esa propuesta que se me hace interesantísima. Ya voy de salida y eso no quiere decir que no me interese estos temas. Sin embargo, creo que los estudiantes que vienen atrás en trimestres anteriores, creo que pues valdría la pena mucho que se retomara eso y pues todo. Por ejemplo, yo he escuchado muchos comentarios del TID en ese sentido de que pues no funciona para nada, de que no se emprende nada, de que no es un sistema modular. Sin embargo, yo puedo decir que sí tuve un profesor que sí me enseñó el sistema modular, que sí me gustó, sí me agradó, sí pude tener esta convivencia con otras, por ejemplo, con otras carreras. En mi grupo tenían que involucrarse personas que no fuéramos de la misma carrera, tenían que ser de otras carreras y teníamos que trabajar en conjunto para lograr pues sí, terminar lo que es el trabajo. A lo mejor no fue el mejor trabajo del mundo, pero a pesar de que mi profesor no era nosotros trabajamos un tema sobre donación de órganos, mi profesor era arquitecto, o sea, nada que ver, pero sin embargo nos terminó orientando y nos terminó diciendo o dando los vínculos de con quién nos podíamos acercar. Yo creo que esa podría ser una opción y a mí en lo particular me sirvió bastante bien. Entonces yo creo que más bien es como escucharnos, ¿no? Escucharnos cuáles son las carencias que no diversifican que todo el universo sea así. Entonces yo siento que eso es como un poquito lo que podríamos hacer para no caer como en estarnos diciendo o estar discutiendo sobre un punto fijo con respecto al trabajo final. Yo estoy muy de acuerdo con lo que mencionaban algunos profesores, que es importante tomarlo desde décimo. Yo, pues ya estoy en 11, pero sin embargo, creo que sí es importante tomarlo desde antes. Y tener, lo que decían, talleres optativos para poder mejorar nuestra tesis, que finalmente es nuestro trabajo final, y finalmente nuestra presentación si queremos seguir estudiando. Entonces, a mí me parece una propuesta muy buena, yo sí la apoyaría. Yo estoy ahorita trabajando con la profesora Beatriz y pues ella me está ayudando para hacer mi trabajo de tesis. Sin embargo, no todos los grupos tienen esta opción. Ahora, hay otros grupos que siguen trabajando su módulo con su trabajo que va con respecto al módulo y que no necesariamente es con la tesis que se van a grabar. Entonces yo creo que sí sería bueno que existiera este taller optativo para nosotros también irnos enfocando. Digo, a mí me está costando mucho trabajo enfocar lo que es mi tema y siento
que a generaciones que apenas vienen podría ser una opción para mejorar lo que es su trabajo final y para tener mayores posibilidades, porque muchas veces uno empieza la tesis y no tiene ni idea de qué tema va a agarrar, ¿no? Entonces, si no tenemos idea, vamos con el profesor y mencionamos, ¿nos puede ayudar? Ellos van a decir, pues es que ¿qué quieres trabajar? Y nos quedamos igual, porque pues no tengo ni idea de qué quiero trabajar. A lo mejor si existieran estos talleres optativos que nos pudieran orientar mejor para tener un trabajo final más completo, más enfocado, más directo, nosotros desde antes podríamos estar buscando lecturas, teorías, estar viendo a diferentes profesores que nos podrían ayudar y enfocar y hacer un trabajo bien, que yo creo que también ahí, en algunas otras opiniones que estuvieron aquí mencionando, tiene que ser de calidad. Para mí sí es importante la extensión de un trabajo, sin embargo, creo que más que la extensión de un trabajo es la calidad final. Eso es lo que nos tiene que enfocar y es en lo que yo personalmente creo que les pediría ayuda a ustedes, y es como muy aunado a lo que mencionaba el profesor Leonel, con esto de que hay que tener en cuenta en los módulos esas líneas que no se deben de mover tan fácilmente. Si estamos viendo, por ejemplo, si estamos viendo clásicos, pues es que eso es lo que tenemos que ver. Y me ha tocado, digo, gracias a Dios no me tocó ese grupo, pero me ha tocado que nosotros convivimos entre nosotros mismos y platicamos sobre lo que estamos viendo en nuestros módulos, y yo les digo, no, pues es que yo estamos viendo las teorías ahorita, ya vamos con Durkheim, ya pasamos a Marx, ya pasamos a esto y tal, ¿no? Y vamos en la misma carrera, vamos en el mismo módulo. Es que mi profesor dice que no funcionan los clásicos y estamos viendo contemporáneos. Entonces, ¿de qué se trata? Digo, sí se trata de que ustedes tengan también lo que es esa libertad de cátedra, pero también se trata de que sigan lineamientos que nos brinden los conocimientos necesarios para tener las bases fundamentales. Yo también quisiera empezar agradeciendo a José Antonio la posibilidad de reunirnos, de volver a discutir el perfil. Lo hemos hecho en varias ocasiones, pero creo que sí podemos hacerlo. Y también creo que es más un mito el hecho de que no podamos llegar a acuerdos. Creo que si empezamos a discutir lo podemos hacer. Y felicitar a Álvaro por el trabajo que ha hecho, creo que es muy interesante. Muchas cosas pueden enseñarnos cómo también recuperar lo que nosotros somos. Empezaría a decir una cuestión, se ha hablado mucho del sistema modular, que también creo que mucho se habla en función del mito. Quiero dar algunos datos nada más. La unidad Xochimilco es la que más demanda tiene, por mucho, de las 5 unidades de nuestra universidad. Recibimos más del 50% de la demanda de las 5 unidades. Es la unidad que levanta la eficiencia terminal de toda la universidad, que se toma como uno de los elementos para el presupuesto que nos da la federación. Entonces, hay una razón, inclusive en una discusión que tuvimos sobre la cuestión de universitaria, con gente de Azcapotzalco, donde hay un área que trabaja las universidades y que estudian efectivamente la nuestra, y ahí nos decían, se lleven a los mejores estudiantes. Sí estamos de acuerdo con todo lo que cuesta implicar. ¿Por qué? Porque tenemos la mayor demanda. Eso es real. Tenemos el mayor número de estudiantes de las 5 unidades. Iztapalapa está llegando a los 8.000, mientras nosotros estamos en los 15.000. Entonces, todo eso tiene que ver con que de alguna manera nuestro modelo tiene un mercado, ¿no? Hablando en términos económicos, o que les gusta a los estudiantes, o a la población, porque es entonces, por lo tanto, como tenemos la mayor demanda, también excluimos a más estudiantes, a más posibles estudiantes, a través del examen de ingreso. Eso quería comentarlo como una base, independientemente de que hay muchas cosas que tendríamos que trabajar. Yo no veo por qué
no podemos intervenir para que el TID y el TD, desde su base filosófica, que implica la formación social que deben tener nuestros estudiantes, no se pueda mejorar. Es una base ideal para sociología, porque nos sienta las posibilidades, no solamente del conocimiento histórico, filosófico, sino también del conocimiento sobre México. Entonces creo que lo que deberíamos tratar es de que este mejore. Si hay problemas, efectivamente tratar de solucionar como los que hay en nuestra carrera y que se han hablado. Entonces creo que la discusión no necesariamente está en que si el sistema funciona o no funciona, sino cómo podemos hacerlo funcionar, y no necesariamente desde una visión, digamos, principista, sino de las posibilidades y oportunidades que este nos da. Lo que quisiera hacer es, evidentemente, desde mi visión y desde mi perspectiva, he tratado de recuperar algunos de los elementos que se han dicho, porque la discusión ha sido terriblemente rica. No creo que podamos decir muchas más cosas. O sea, hay mucho más que decir, pero ya más específicamente en cómo organizar. Un primer grupo de preocupaciones está en relación a quién queremos formar, para qué queremos formar y para quién queremos formar, ¿no? Ahí se ha hablado evidentemente de formar que para el gobierno, que para el mercado, o para la intervención o la resolución de problemas sociales. También se ha hablado de los enfoques que deberíamos tener. Un punto de preguntas en relación a lo que sería el marco pedagógico sobre el cual trabajar tendría que ver con, o sea, que se ha comentado, es sobre la flexibilización de la currícula, la formación teórica empírica, o sea, fortalecer estos elementos. Se han dado, nada más alguien ha hecho referencia a ello, pero tendríamos que pensarlo, la formación docente, y o sea, muchas intervenciones tendrían que ver con ello, el tiempo y evidentemente el tiempo comprimido del módulo, ¿no? Cómo lograr trabajar sobre él. Por otro lado, se ha hablado en varias intervenciones, que me parece muy importante, es la formación epistemológica, o sea, desde dónde vamos a formar, cuál es la perspectiva, esto de cómo vamos a relacionar a los autores a través, por ejemplo, se ha dicho, a través de corrientes de pensamiento, que se abra la posibilidad desde, evidentemente, los contextos, cómo las diversas teorías se han ido construyendo, porque efectivamente nadie ha encontrado el hilo rojo, se han ido construyendo a partir de lo ya construido y discutido. Entonces, ¿cómo trabajar a partir de ello? Hay otro elemento que me parecería, bueno, se ha hablado de la formación transdisciplinaria, interdisciplinaria, para entender las perspectivas, para interpretar los problemas de la realidad. O sea, puntos muy importantes para repensar el curso, el eje de la formación. Otro elemento que me parecía muy importante, que también, bueno, evidentemente toda la línea metodológica, hermenéutica, la importancia de las estadísticas, todos estos elementos que como instrumentales son muy importantes, ¿no? Otra cuestión, se planteó, bueno, repensemos los ejes de la carrera, que se plantearon hace mucho tiempo, el histórico, el teórico y el metodológico. Yo plantearía más bien, reanalicemos si esos ejes son los que deben ser o tenemos que repensarlos más bien en nuevos elementos que nos permitan justamente trabajar sobre lo que implicarían las corrientes. O sea, como no es importante la historia tampoco, la historia por sí misma, sino lo importante es cómo esta da contexto a la construcción de corrientes teóricas, ¿no? Entonces creo que por ahí hay una discusión importante. Otra, bueno, se ha hablado también, otro elemento, bueno, de toda esta cuestión de la libertad de cátedra y todo eso. Pero si nosotros logramos construir grandes consensos y vamos definiendo objetivos claros para cada trimestre, es evidente que delimita las posibilidades de la libertad de cátedra, sí en posibilidades creativas,
pero fundamentadas en la formación, o sea, en qué formación queremos trabajar. Bueno, hay muchas otras cosas más muy interesantes, pero yo también recupero muchas de las intervenciones y creo que el trabajo terminal debe tener un lugar muy importante en la carrera, porque es una construcción, o sea, la investigación finalmente sigue siendo y debe seguir siendo uno de los ejes de formación de nuestros estudiantes, ¿no? En un proceso de construcción. Y esto nos lleva mucho más claramente a posibilidades que inclusive viendo en muchos de los programas que han presentado, es esas posibilidades de cierto tipo, ¿no?, de especialización, pero de direccionalidad de los estudiantes con mayor posibilidades, o sea, me refiero con mayor profundidad de áreas del conocimiento desde el conocimiento sociológico, ¿no? Que el trabajo, todo lo que se ha hablado, todo lo que tenemos y más, que pueda ayudar a los estudiantes a formular la famosa idónea comunicación de resultados en productos finales que realmente tengan el peso que tienen y que los ayuden, porque creo que son muy formativos, porque ayuda a sistematizar los conocimientos que han tenido a lo largo de los 12 trimestres de formación. Bueno, digo, llegando hasta con doctorado. Entonces, yo creo, bueno, evidentemente me ha parecido muy rica, todas las cosas que se han dicho han sido muy interesantes, que pueden recuperarse, no sé cómo se vaya a trabajar en la tarde, pero sí pueden ayudarnos a construir, porque hay muchos momentos de consenso que hemos ido teniendo, que se han repetido y que sí sería importante irlos recuperando. Las primeras cosas que quería decir era para que habían comentado que a la mayoría de los alumnos aquí nos obligan a venir y a participar, cuando yo siento que no es así. La mayoría de nosotros venimos aquí porque, no sé, siento que a la mayoría de los que estamos aquí sí hemos querido estudiar sociología, y yo en lo personal siempre quise estudiar sociología porque desde bueno, esa es otra historia, pero no siento que sea por interés o por calificación, ni la mayoría ni alguna parte de nosotros, porque es nuestra carrera y es nuestra educación. Y si es lo que queremos estudiar, es lo que nosotros también, o sea, tenemos que participar, y es lo que me lleva a lo segundo, que no participamos, no porque no queramos participar o no consideremos importante participar, sino, es lo que yo les decía, yo ahorita estoy nervioso porque, pues, no sé, o sea, todos los que han hablado son doctores, son profesores, y no sé, y cosas así, y entonces yo voy en cuarto trimestre, ¿yo qué voy a saber? Pero lo que yo quería, no me quería ir sin decir, es que sí es posible que sea necesario reordenar el sistema, o bueno, nuestra tira de materias, por decirlo así, pero pues lo que a mí me han hecho leer hasta el momento mis profesores de la sociología me han encantado y me ha enamorado y me ha seguido gustando día con día, y es no casarte con una enseñanza o una escuela, porque a mí también me pareció el término que usó el profesor Félix muy correcto, el de corrientes, porque son corrientes que forman, digámoslo así, un mar que está interconectado y se está moviendo, y entonces si queremos saber la mejor manera de estudiar ese mar que de todos modos se va a mover, yo siento que nos vamos a estar peleando toda la vida. Y bueno, ese es nada más mi punto de vista, porque justamente son corrientes que a mí también me han inculcado mis profesores, que yo me siento muy afortunado de los que me han tocado, son corrientes que alguien hizo de la observación de su realidad y de cómo él quería comprender la realidad y de qué él significaba para la realidad. Y la sociología, hasta donde yo he entendido, y eso es lo que me encanta, te da la realidad de lo que el otro entiende, y por ende todos entienden, porque todos son el uno, bueno, todos van a ser el uno que va a ser esta idea o esta realidad social. Y para interpretar esto nos ayudan sí las corrientes, pero son corrientes que yo siento, les digo, yo no sé si, yo no digo que lo sepa porque yo sé que no, me falta mucho, ¿no? Pero yo siento que de repente te sirven unas corrientes más que otras, y eso es lo importante, ¿no? Y por eso digo, chance sí es necesario juntar algunas cosas en nuestro sistema, bueno, en nuestra área de sociología, y pues sí, chance sí, pero tanto como decir esto sirve o no sirve, que es lo que pues sí se ha venido como
discutiendo desde la mañana, siento que no tiene caso, porque yo también en la conferencia de hace rato, que participó el profesor Bruno y Álvaro, sí, justamente, y yo veía más o menos una tendencia en lo que se está estudiando en los otros lados. Era como teoría, en algunos lados más teoría, en algunos lados más práctica, en algunos lados más especializaciones. Te especializamos en sociología de tal, y en unos lados más especializaciones, en otros lados menos, en otros lados más práctica, en otros lados menos. Pero cada uno tiene la idea clara de que todo este mar, que les digo, de corrientes, se está moviendo, y a veces unas van a ser más útiles que otras. Entonces, yo siento que más que estarnos peleando por saber qué vamos a enseñar, bueno, qué nos van a enseñar, sería más este análisis de qué es lo que ustedes, como gente que sabe muchísimo más que yo, decidirán en su momento enseñarnos. Muchas gracias. Pero sí me gustaría plantear algunas cosas importantes, en el sentido de que cuando llegué había algunas intervenciones sobre... Primero, siento que fue algo muy sentido. Y creo que hay dos cosas que se sienten mucho. Primero, que no hay mucha participación en lo que se presentó. A pesar de que hubo una comisión que estuvo trabajando, y lo digo porque precisamente en la comisión se estableció también, de mi parte, por ejemplo, en algunas intervenciones decía, el programa debe de contemplar lo epistemológico y filosófico que se hacía alusión, y simplemente no se consideró en la propuesta que se presentó. Y en este proceso de revalorización del sistema modular de la UAM Xochimilco, más que de descartarlo, más que de repente ese es el otro sentimiento, pareciera que estamos haciendo grandes cosas, que está pésimo, rechazamos todo lo que hemos hecho. Y yo creo que, como hacía la profesora Sonia, primero hay que revalorizar lo importante que somos. Cuando estuve como coordinador, siempre destaqué en los datos fríos, duros, que esta carrera de sociología era de las mejores posiciones, que brindamos buenos egresados para el ámbito gubernamental, para la iniciativa privada, para las organizaciones sociales, para todos los ámbitos, para enfrentar problemáticas sociales nacionales e incluso internacionales. O sea, primero había que pasar por esa revalorización de lo que somos. Y después entonces decir, bueno, ¿qué nos hace falta? ¿Por qué sentimos que estamos tan mal? ¿Cuál es, de qué partimos de que lo deficiente? Y a veces algunas cuestiones no solo están en el plan de estudio, como decía, es algo más integral, el envejecimiento del cuerpo académico, la renovación necesaria del cuerpo, no de la mente. Entonces, siento que es más integral pensar esta posibilidad de cambio. Y yo creo que en el conflicto siempre hay posibilidades de cambio, yo estoy convencido en ello. Aquí no la pasamos en conflicto, con aquel alumno que dice que está muy preocupado, ¿no?, de los pleitos, pero hemos aprendido que eso nos permite crecer, nos permite reflexionar hacia adentro y hacia afuera sobre lo que estamos avanzando y lo que nos hace falta avanzar. Es un momento difícil. Yo, por ejemplo, después del sismo siento que la comisión perdió vigencia en lo que estaba discutiendo. No, antes de espantarnos y después de espantarnos, tenemos que repensar la necesidad, por ejemplo, de la sociología del riesgo. Es algo que es fundamental. Esta ciudad está en riesgo todo el tiempo, y no solo esa ciudad ya pensada como sociología. La sociedad moderna nació desde el siglo XVIII hasta acá en una situación de riesgo. Entonces, es algo que, por ejemplo, el programa que presenta Álvaro no lo contempla, no está planteado. Y otro elemento que tampoco se Sí, no, porque no, es que no estuviste en la mañana, no presentamos. Sí, por eso dije, no puedo hacer una síntesis de lo que quieres, sino estoy haciendo una síntesis de lo que discutió la comisión. Y en la comisión, por ejemplo, se mencionó también la necesidad, y repito, de la parte filosófica epistemológica que se descartó de un plumazo. Y es la esencia de la UAM, porque la UAM en el TIP lo que plantea es precisamente la discusión epistemológico, cómo se construye el conocimiento. Se logra poco porque hay un texto de aquí del compañero, hay otro del compañero
ya se fue Jaime Osorio, también hay otro, 2, 3 textos, 4 a lo mucho, y es solamente, y ya cuando entramos al té de historia, creo que es correcto tratar de una visión, no de la historia como un dato, sino como una visión de construcción del presente, y luego ubicarnos en el territorio de México, en sus pilares fundamentales, economía, política y sociedad. Sin embargo, la parte epistemológica queda muy endeble en todo el tronco de carrera. Y creo que debe de retomarse esa parte, porque el origen de la discusión objeto-sujeto la tenemos en la filosofía y en el proceso epistemológico. Si los alumnos luego, cuando hablamos de eso, no entienden por qué estamos discutiendo esta relación. Y porque no hemos ido a la parte epistemológica. Siento. Creo que eso, y se ha repetido, y no está retomándose. Otro elemento es que, como oí brevemente en la mañana, aunque no estuve todo el tiempo, Bruno decía, aprovechemos la experiencia latinoamericana. Pablo Gaitán hizo propuestas en la comisión que tampoco se retomaron, que está la parte de los pensadores, los sociólogos latinoamericanos. En el programa no se presenta un bloque de seminarios de sociólogos latinoamericanos o mexicanos. Y creo que aquí hay algunos académicos que han aportado en el proceso de construcción sociológica mucho. Entonces, creo que sí hay cosas que tenemos que partir. Primero, uno, de una revalorización, no de un tache, de un deshacernos de lo que tenemos, sino una revalorización de fortalezas y debilidades que tenemos en el sistema modular y en la carrera de sociología. Y dos, la inclusión. No solo de una visión, sino de varias visiones, de muchas experiencias que existen en todos los profesores aquí presentes y los que no están presentes, que hay que incluir. Y eso es un esfuerzo titánico que no se acaba en 2 días, ni se puede llevar en 2 días una propuesta de perfil de lo que queremos de egresados, porque el perfil se construye a partir de una discusión más profunda, ¿no? Incluso epistemológica. Y después de un proceso muy largo, en Iztapalapa se llevaron 6 años para hacer una modificación del plan de estudios. Entonces, yo calculo que no vamos a llevarnos ese tiempo, pero yo creo que sí nos tenemos que llevar un tiempo y programarlo en una discusión profunda y de inclusión. Gracias. Terminamos, pide la palabra el profesor Álvaro. Permítanme, solo que Álvaro quiere hacer una va a ser muy breve. Muy breve. Una puntualización. Lo que se presentó esta mañana es simplemente una descripción de los planes de estudio que se hacen en otros países y en México. Yo no hice ninguna propuesta de mapa curricular. Y me da gusto porque, bueno, eso es lo que se va a presentar mañana, una serie de ejes teórico-metodológicos, pero Sergio ya está comentando la ponencia que voy a presentar mañana, entonces vamos avanzando. Ya la estoy discutiendo. Sí, ya la está discutiendo, entonces vamos avanzando mucho. Ese es el punto. Entonces sí, y quiero ser muy enfático en eso. Y otro punto, de ninguna manera se está sugiriendo un trasplante de planes de estudio a la UAM. Sería absurdo. Yo estoy simplemente perfilando con ese trabajo un escenario en donde cada uno de nosotros tiene que ubicar el mapa curricular deseable de nuestra carrera y los ejes de rediseño. Ese es el aporte fundamental. No hay ninguna propuesta, y sí quiero ser muy enfático en eso porque se ha entendido por algunos entiendo en algunas intervenciones en esa lógica, que no es así. Les quiero decir un asunto. Apenas acabamos de desarrollar la tercera parte del Congreso. En cuanto terminemos de comer y nos vamos a sacar una foto acá todos los presentes, regresamos